En su artículo en las páginas editoriales de Excelsior de este viernes, nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, pues utiliza un capítulo de su vida, una anécdota personal, para hacer un análisis de la importancia del Estado de Derecho en la vida pública. Nos dice que el Estado moderno se generó el día en que los hombres consideraron que todos los gobernantes y todos los gobernados deben estar sometidos al imperio de la ley y que ésta debe someter a todos para proteger a todos. En la historia y en la vida del hombre, dice Romero Apis, la existencia del Estado de Derecho significó haber salido de las cavernas. ¿Y cuál es esa anécdota personal? Pues nos relata José Elías en su texto, que le recomiendo mucho, qué sucedió cuando él recibió el ofrecimiento del entonces presidente de la República para ser ministro de la Suprema Corte. Nos cuenta que no lo aceptó y nos dice por qué. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, querido Pascal, me da mucho gusto saludarlos en estas fechas ya tan próximas a la Navidad y poderlos saludar y abrazar y desear todo lo mejor. Igualmente, de veras un gusto haber compartido este espacio contigo a lo largo del año y deseoso de que podamos seguirlo compartiendo el año que viene. Pero yendo a tu texto y yendo de lo particular a lo general, cuéntanos qué posición ocupabas en el gobierno cuando recibiste este ofrecimiento que decidiste no aceptar. Bueno, Pascal, yo había sido durante algunos sexenios, y en ese sexenio concretamente, uno de los abogados que ocupaban una posición destacada, digamos, en el gobierno. Había yo estado en la Procuraduría General de la República y ya para ese momento me encontraba yo trabajando en las oficinas del presidente de México, en la Consejería Jurídica, no tenía ese nombre, la Consejería Jurídica Ujú. del Ejecutivo Federal, como consejero adjunto, que es, al lado del licenciado Valdés Abascal, que ocupaba la consejería titular. Y me pareció muy honroso, desde luego, el ofrecimiento, pero muy inconveniente porque era yo un abogado cercano al presidente. Había yo trabajado para sus asuntos, los había orientado, los había defendido, me habían encargado cosas que se habían hecho, reformas, proyectar reformas, etcétera. Parecería que fuera yo un ministro que iba yo a servir al presidente, o que el presidente quería servirse de ese ministro y de esa Suprema Corte, lo cual era injusto para ambos. Era injusto porque ni yo buscaba un cargo, ni mucho menos hacer una complacencia a nadie por encima de la Constitución, ni el presidente, hago la aclaración, tampoco lo buscaba, y me constaba, puesto que yo, habiendo sido uno de sus abogados, sabía de sus respetos hacia el Estado de Derecho. Déjame leer lo que aquí escribes. Dices que en caso de haber aceptado ese ofrecimiento bajo un constante escrutinio y sin análisis ni argumentos, cuando yo resolviera a favor del gobierno, se diría que soy un pútrido, y cuando yo resolviera en su contra, se diría que soy un pérfido. No había, pues, en tu opinión, ninguna ganancia posible, ni en lo personal ni para el Estado de Derecho. Así es, nadie se molestaría en leer los cientos de páginas o miles de páginas que a veces tiene un expediente, Ajá. y las razones que ese ministro tiene para votar o para proponer en un sentido o en otro. Simplemente dirían, este ministro es empleado, es amigo del presidente, el propio presidente ha dicho que es su amigo, que tiene muchos años de conocerlo, Uh o que le constan sus cualidades. Entonces dirían, bueno, ellos tienen una relación cercana. Luego, entonces, como cualquier otro juez, pues te lleva a dudas si tiene -huh. una relación con una de las partes que están en conflicto. El gobierno siempre está en conflicto en los asuntos de la Corte, Pascal. Es Por, decir, en por los eso, asuntos... por eso dirías Sí. tú que no conviene a la Corte, a la división de poderes, a la salud de la República, al Estado de Derecho, que alguien tan cercano
o tan cercana al presidente de la República ocupe una posición de ministro o de ministra? Así es, porque lo hemos visto en algunas ocasiones, sin analizar si ese ministro o ministra tienen algunos defectos o algunos pecados, que muchas veces ni sabemos si los tienen o si los han tenido. Simplemente, no, no debe ser porque es cercano. Pero es muy bueno, es muy honesto, es muy capaz, es muy conocedor. Sí, pero es cercano. Es decir, esas son las razones que desdoran el encargo. Es decir, son las razones que hacen suponer que una persona, en materia de impartición de justicia, se va a inclinar hacia una de las partes sin analizar y sin atender a los mandatos de la ley. Es injusto esto, pero es real. Y por eso me privé de esa oportunidad que hubiera sido muy honrosa a lo largo de mi vida profesional, pero que hubiera tenido el costo de que hasta la fecha no me hubiera yo quitado el San Benito de, este es el presidente, el ministro que llegó a ministro porque era muy cuate del presidente. No, pero tiene mérito, sí, pero esos no contaron, contó que era cuate del presidente. Bueno, Y eso hubiera sido muy injusto para él. dices que en ese caso de haber aceptado o en una situación como la que tú describes, pues se burlarían de ese ministro, de esa ministra, los políticos, los analistas y los comunicadores y también, bueno, eso de quien lo designa, pero del ministro o ministra se burlarían los ministros, los abogados y hasta los empleados del estacionamiento del Poder Judicial. Pues, Todavía no terminaría yo de arrepentirme, Pascal. Yo estoy seguro que ni tú me hubieras invitado a escribir en Excel. Te hubieras apenado de mí. pues Pepe, lo que relatas hoy te honra mucho y te agradezco porque es un ejemplo, es un caso de vida que nos sirve mucho en estos momentos. Te lo Y te aprecio. felicito por el nuevo en tu familia. Muchas Larga y gracias. feliz vida para eso. Muchísimas gracias, querido Pepe. Te mando un gran abrazo. Abrazo para ti. Un gran abrazo. Gracias a José Díaz Romero Apis.